Hola mis queridos amigos y amigas de Géminis, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que estos mensajes están en el 5D, no necesariamente aterrizados en el 3D, y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. También te invito a participar en el chat en vivo, ya que estoy o contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita. Esto se está dando durante el estreno del video, así que si estás viendo este video después del estreno, tienes que suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y puedas participar en las actividades, ¿ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Te Conozco de Ricardo Arjona y Eres para mí de Julieta Venegas. Bien, vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Es muy importante que te ames a ti mismo primero. Y ya es hora de dejarme ir. La verdad es que me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui. Lo siento. Me fui y te dejé sin decirte nada. Y la verdad es que estoy enamorado de otra persona. No me gustaría que las cosas se terminen entre nosotras, pero eso es la verdad. Espero que puedas confiar y mantener una mente abierta en esto. Tengo que decirte la verdad. Tiene que salir toda la luz. La verdad es que me cuesta mucho pensar en todo esto y la forma en que se han dado las cosas entre nosotros. Espero que te puedas expandir y encontrar tu propia felicidad. Sé que tiendo a correr y a irme. No he dejado de quererte, pero esa es la verdad. Ok, Géminis, yo sé que está muy difícil esta lectura, estos mensajes canalizados. Siento que no van a resonar ahí con todo el mundo, pero si es que te resuenan, que lo tomemos de la mejor manera posible. Estos son los mensajes que tiene tu persona para ti, ¿no? Es como que siento que se está arrancando bastante y ya nos dice, no, tienes que dejarme ir. Me fui, te dejé sin decirte nada y lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. Y nos están invitando a que te ames a ti mismo primero y que veas la realidad del asunto. Siento que de todas formas le gustaría pasar tiempo contigo, no es como que quiera cerrar el ciclo contigo. Bien, siente que tiene que tomar decisiones con respecto a eso, pero su corazón ya está muy claro en lo que realmente quiere hacer. Sí siento que les puede quedar pendiente una conversación, pero preocuparnos de que la conexión sea algo recíproco. Y si es que tú sientes que ya no es así, quizá ya es hora de cerrar el ciclo con esta persona, ¿ok? No nos vamos a quedar acá y vamos a explorar un poco más acerca de esta lectura, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, guías espirituales, por acompañarnos en este camino. Cuéntenme, por favor, qué siente la persona de Géminis hacia Géminis, qué es lo que siente la persona de Géminis hacia Géminis. Bien, esto es como lo que está pasando por arribita, porque ahora nos dan otro mensaje también. Y aquí es donde la lectura se está poniendo un poco más interesante, ¿no? Este 10 de espadas nos muestra términos. Y el rey de bastos también nos está mostrando que tu persona no está de acuerdo o no está actuando de acuerdo a sus sentimientos. Y sus verdaderos sentimientos hacia ti son recíprocos. O sea, esta persona te ama, pero siento que está posiblemente envuelta en otra relación. Bien, y esa relación está tendiendo a ser más importante que esta. Entonces tu persona está tomando esa decisión de enfocarse en la otra relación, por así decirlo. Muchas gracias, guías espirituales. Yo soy Géminis, que esta es una lectura difícil, así que no maten al mensajero. Yo solamente estoy leyendo las cartas que me están dando. Bien, siento que también a tu persona le cuesta dejarte ir, pero siente que tiene que hacerlo. En el fondo del alma le gustaría construir algo contigo, sin embargo siento que no es tan fuerte la conexión como para mantenerla, como para sostenerla en el tiempo. Por eso nos dice, bueno, lo que mejor puedes hacer es dejarme ir. Acá con la carta del gurú está la carta de la separación y también está la carta de la muerte. Siento que este ciclo está más bien cerrado, sostenido. Bien, tu persona está muy a la defensiva y con la reina de pentáculos al reverso vemos que no está entregando tampoco.
así como a primera vista nos están diciendo, bueno, Géminis, cuida tu corazoncito y deja de invertir en esta situación porque está complicada y tu persona no va a estar actuando de acuerdo a este 2 de copas, a pesar de que tenga sentimientos por ti. Lo vamos a ver con la tendencia a cerrar el ciclo y a enfocarse en otra conexión, ¿ok? No se enojen conmigo, yo sé que no es la lectura que quieren escuchar. Muchas gracias, guías espirituales. De una forma u otra intentemos ayudar a Géminis el día de hoy. Me gustaría saber cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Libra, un Sagitario, un Capricornio o un Acuario. Recuerda que estos signos no son limitantes, ¿ok? Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber qué está pasando en el mundo interior de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando en el mundo interior de la persona especial de Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando en el mundo interior de la persona especial de Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando en el mundo interior de Géminis? Bien, rompimiento, la carta del valor, la carta del sueño y la carta de la política. Bien, por eso, qué interesante. Tu persona se esconde también detrás de estas máscaras, insisto, no es que no tenga ningún sentimiento por ti, de hecho sueña contigo, está el sueño aquí, pero con este rompimiento está ganando fortaleza para seguir haciendo lo que siente que tiene que hacer y en este caso es enfocarse en la otra cosa. Bien. Esta es una persona que se esconde detrás de máscaras, ocupa sus mecanismos de defensa y quizá tampoco eso le ayuda como a entrar en conexión con sus verdaderas emociones y verdaderos sentimientos hacia ti, ¿ok? Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos de Géminis. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Géminis? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Nos dice gana más información. Siento que también están estos aspectos ocultos, ¿no? Son cosas que no te ha dicho y que vas a ganar más entendimiento dentro de las próximas semanas. De una forma u otra nos dice la situación va a mejorar y hay abundancia para ti. Ya estás listo, me gustaría ver una carta más. Dice, no necesitas preocuparte. Siento que acá también está la carta del nuevo amor. Puedes tener un nuevo amor que va en más sincronía contigo mismo, contigo misma. Da lo mismo el género de la lectura, tómelo siempre como resuena. ¿Qué nos dice esta carta Géminis? A pesar de que esta conexión quizá no está funcionando o quizá no sea la más indicada para ti, hay abundancia para ti y puede haber un nuevo amor o algo más interesante y la situación personal tuya va a ir mejorando en el tiempo, ¿ok? Ahora vamos a hacer una especie de interactivo y voy a tirar 3 cartas en la mesa, te voy a pedir que elijas una. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la lectura de nuestros amigos de Géminis? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Bien, antes de destapar, les voy a invitar a que elijan una de estas 3 cartas y vamos a profundizar un poco más, de forma un poco más especializada en tu conexión, ¿ok? La primera carta, para los que han elegido la primera carta, está el 10 de Pentáculos al reverso. Esta carta generalmente nos indica muchos conflictos entre ustedes, entonces ya nos tenemos que reevaluar si es que esta conexión vale la pena o no, o si es que me hace sentido en el alma, ¿ok? Para los que han tomado la segunda opción, está la carta de el loco al reverso. Esto nos implica que tu persona no quiere comprometerse en esta conexión, ¿bien? Es una persona que generalmente tiene falta de compromiso. Para los que han elegido la tercera carta, está la carta del hierofante al reverso y esta carta nos indica nuevamente separación, como nos lo dieron anteriormente. Esta persona va a elegir separarse definitivamente de esta conexión. O sea, ya las 3 cartas están al reverso y son bastante complicadas. Yo le diría a Géminis, para los que están resonando con esta lectura, ya reevaluar dónde estoy invirtiendo mi energía y si es que esta conexión es realmente para mí, ¿ok?
Voy a mirar un par de consejos para ti, a ver cómo estás tú, cómo está tu mundo interior y finalmente vamos a ver la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con Géminis. ¿Qué está pasando con Géminis y cómo podemos ayudar a Géminis? Te invitan a nadar a favor de la corriente. ¿Qué significa eso? ¿No? Me muestran el típico dicho de cuando se te cierra una puerta, se te abre una ventana. Cuando comienzas a moverte según las señales que te está dando el universo, es decir, si se me están cerrando las posibilidades en esta conexión, tengo que comenzar a fluir y comenzar a soltar para darle también la cabida a la abundancia, a este nuevo amor que se quiere manifestar en tu vida. ¿Ok? También hay que trabajar en la percepción y comenzar a observar las cosas más desde la lógica. Bien, es como si nos estuviéramos ahogando en un vaso de agua, muy metido en nuestras emociones, lo que empaña nuestra percepción de lo que realmente está pasando. Te piden los guías espirituales conectarte con la fuente, con la guía divina también. Está la carta del aislamiento, quizá te estás sintiendo muy solo o sola en este minuto, pero principalmente es para que tú puedas tener esos momentos de introspección y tiene que ver mucho también con el darnos cuenta de dónde estamos invirtiendo nuestra energía. Bien, y por qué no estamos desconectando tanto de nuestra abundancia y no estamos conectando tanto con el pesar. ¿Ok? Todo este aislamiento, estas dificultades te están llevando de una u otra forma a aprender de la situación y a seguir floreciendo y seguir convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que tenemos que elevar nuestras vibraciones, conectarnos con la energía de Dios en la fuente para seguir trabajando en nosotros. Esto también significa seguir tu guía divina. Bien, está una guía divina ahí, todo está pasando por algún propósito que quizá todavía no lo vemos, pero más adelante, pudiéndonos conectar con esta posibilidad de nuevo amor, vamos a reconocer esa abundancia que hay para nosotros. Y la carta del florecer, cómo nosotros también podemos florecer y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos a partir del aprendizaje que estamos ganando en esta conexión. También me están hablando de aprender a establecer tus límites, ¿ok? Vamos a mirar la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Géminis hacia Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Géminis hacia Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Nos dice el 3 de copas al reverso, el 9 de espadas al reverso, 2 de espadas al reverso, el paje de copas al reverso y el 5 de pentáculos. Voy a detener la lectura ahí porque la verdad es que ya se ve un poco pesimista, así que les pido mil disculpas. Yo sé que quizá esta no es el tipo de lecturas que me gusta hacer. Ojalá sea todo película de Disney, ¿cierto? Pero acá tenemos que observar un poco más la realidad de lo que está pasando. Siento que esta persona realmente prefiere invertir en la otra conexión que está teniendo. Sí le provoca ansiedad, le provoca tristeza estar sin ti, pero al mismo tiempo está bloqueado o bloqueada de sus verdaderos sentimientos y finalmente termina en abandono. Entonces tenemos que evaluar por qué esta conexión me está gatillando a mí también mi herida del abandono y qué es lo que tengo que aprender acerca del amor propio en esta situación, ¿ok? Ahora esta persona no está actuando, todo lo contrario, lo vemos retirándose de una u otra forma de la conexión. Así que de una u otra forma se te está invitando a hacer lo mismo. Recuerda que no depende de nosotros ni del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer. Si es que esta lectura no está resonando contigo y tú te quieres conectar con esta persona, esa es decisión de cada uno. Recuerda que estamos contando una historia, no necesariamente tiene que ser un reflejo de la realidad. Esta también es una lectura general para YouTube, por lo tanto no va a resonar con todos ustedes y ustedes van construyendo su presente y su futuro a partir de las decisiones que están tomando en el día a día. Entonces, invitar a tomar las decisiones que signifiquen más amor propio, ¿ok? Géminis, te vamos a dar un último consejo y vamos a ir cerrando esta lectura. Muchas gracias por estar acá. Bien, ante los ojos del universo tú siempre eres perfecto, estás siendo amado incondicionalmente por la fuente o la guía divina y están buscando tu bienestar por sobre todas las cosas, ¿bien? Muchísimas gracias por estar aquí, Géminis. No se olviden de participar en las próximas actividades en los estrenos, así que suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y podamos conversar acerca
de esto, de tu situación, o darte un consejito, lo que se nos vaya ocurriendo, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.